Los aumentos en las tarifas del transporte público no han significado necesariamente una mayor calidad en el servicio. Subirse al microbús y al metro es hoy en día más caro, pero los usuarios se siguen quejando de lo mismo. Unidades en pésimo estado, la invasión del ambulantaje y problemas de inseguridad. Si bien el transporte público es la columna vertebral de la movilidad en la ciudad, esto está lejos de cumplir con las expectativas de los ciudadanos que se preguntan a dónde van a parar tantas cuotas. Soy Jorge Armando Rocha. Gracias por acompañarme en este Expediente 40. Miles de microbuses recorren todos los días las calles y avenidas de la Ciudad de México, poniendo en peligro a peatones, conductores de otros vehículos y a los pasajeros. Se trata de vehículos chatarra que incumplen con la normatividad vigente y que siguen moviendo a cientos de miles de capitalinos todos los días. El transporte público en la Ciudad de México sigue siendo un caos. De hecho, los microbuseros hacen lo que quieren. En este caso, en la avenida Delfín Madrigal, se estacionan en doble fila las combis, los microbuseros. Hay que decir también los taxis se paran en cualquier lugar, como observamos este taxista que pues, se le hizo muy fácil. Y bueno, pues avanzamos e incluso este microbusero pues deja su unidad a la mitad de la avenida con sus intermitentes. No le importa nuestra presencia. Ahora vemos otro microbús que ni placas tiene, ¿eh? Así se las gastan hoy en día los microbuseros en la Ciudad de México. Es un desorden. Unidades también hay que señalar pues por demás deterioradas. Aquí vemos claramente que le falta la placa también en la parte trasera a este microbús. Avanzamos y observamos otro microbús en una situación similar. En este caso vinieron los del INVEA, los inspectores, suspendieron este microbús, suspensión de actividades por incumplir la normatividad vigente en materia de transporte. Pero sabemos que continúa el desorden en lo que hace al transporte público de la ciudad y son miles de microbuseros que no están regularizados. Otra unidad en condiciones similares, que no tiene placa, o sea, en la parte posterior tampoco hay placa. Entonces se inmovilizan, pero no todas las unidades. El transporte, insistimos, en la Ciudad de México sigue siendo un caos. Para hablar más de este tema se encuentra con nosotros Rufino H. León Tobar, secretario de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Al contrario, Jorge Armando, el placer es para mí y te agradezco la invitación. Muy buenas noches, secretario. El año pasado aumento en la tarifa del microbús y del taxi. ¿Cómo se explica ese aumento polémico? Sí, mira, en principio tendría que decirte que el tema del transporte en la ciudad como una actividad ya no prioritaria, sino estratégica de la Ciudad de México, pues impacta desde luego en todos los ámbitos de la vida social, en los temas sociales, culturales, económicos sobre todo. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que para transformar todo el esquema de la movilidad en la que impacta el transporte de la ciudad, pues tenemos en principio que buscar que el transporte sea eficiente, desde luego que sea de calidad, que sea regular, que sea permanente, que se preste en la mejor forma posible. Pero para que esto suceda, el gobierno de la ciudad también tiene que garantizar que los prestadores del servicio y sobre todo los del concesionado, pues tengan los medios mínimos de carácter económico para poder otorgar a la ciudad un transporte de este tipo. ¿Qué pasó el año pasado? Hubo una petición de aumento de tarifa que, aclaro, tenía más o menos 5 años que no se incrementaba. Hicimos todo un estudio, tuvimos un tema ahí muy complicado de negociación con este gremio que, como
auditorio saben, es un gremio fácil, y después de muchas negociaciones, después de 2 pesos que en principio solicitaban de tarifa, se autoriza el aumento de 1 peso en el transporte concesionado, me refiero a microbuses, autobuses y demás, y en los taxis son aumentos mínimos muy proporcionales a la modalidad de cada servicio, y el compromiso que se asume, sobre todo en el concesionado, es que va a haber un cambio. A nadie le gusta más pagar todavía unos pesos adicionales por el transporte público. En el caso de los microbuses en particular, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí se les otorga, digamos que el gobierno les da esta concesión de aumentar 1 peso, pero ¿hay ya, desde tu punto de vista, secretario, un reflejo en una mejor calidad en el servicio? Sí, sin duda. Comentarte que en principio tenemos que reconocer que el sistema de transporte de la ciudad durante los últimos 5 años al menos, y me refiero solamente al transporte colectivo al que prestan los microbuses, pues ha venido en detrimento. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un parque vehicular que el año pasado era todavía de 20,000 microbuses obsoletos, que han rebasado su vida útil, con operadores que circulan violentando las normas de tránsito y vialidad. Pero eso tiene una razón fundamental, que bajo el esquema de organización que tienen, es decir, bajo la figura de hombre camión, pues la verdad es que es muy complicado. Hoy por hoy trabajan en un esquema de cuentas en donde el propietario es una persona, tiene 2 choferes, uno en la mañana y otro en la tarde, que les cobra una cuenta, y que para sacar esa cuenta el operador tiene que andar en lo que en el argot se llama la carrera del pasaje, la guerra del centavo, que eso implica que para ganar obviamente a los pasajeros se pasan altos, no respetan normas y demás. ¿Qué es lo que estamos haciendo y que fue parte del convenio de la tarifa del año pasado? Llegar a un acuerdo en el sentido de transformar el esquema de organización, es decir, que de hombre camión se transformen en empresas. Estamos trabajando en esquemas de seguridad, estamos trabajando en programas de capacitación. ¿Y eso en qué se refleja, Jorge Armando? En el tema de que hemos reducido al menos en un 70% la siniestralidad. Todavía el año pasado que llegamos al gobierno. O sea, ¿se accidentan menos los microbuses hoy en día? Se accidentan mucho menos hoy en día. En tiempos pasados, y reitero, los primeros 3 meses del año anterior, de 2013, pues era tiro por viaje. A la semana teníamos 2, 3 choques de microbús, a veces con consecuencias fatales. Hoy por hoy hemos regulado esa parte, que es lo que más nos importa, la seguridad del usuario, y te puedo decir que el 70% de esos accidentes ya no se dan en la ciudad, es un tema importante, y estamos sustituyendo unidades, que es también un tema relevante para la ciudadanía, que es lo que queremos, que la expectativa de viaje, la experiencia de viaje del usuario sea mucho mejor. Al final de la administración que encabeza Miguel Ángel Mancera, ¿cuántos microbuses va a haber circulando en la ciudad? Mira, nuestra expectativa, que esperamos cumplirla, depende de muchos factores, es cambiar los 18,000 existentes. ¿Qué te puedo decir? Que en un año cambiamos 2,000 microbuses, un tema importante en la ciudad. Hoy tenemos un plan ahí muy ambicioso. Este año le he planteado al jefe de gobierno de la ciudad, al doctor Miguel Ángel Mancera, poder implementar cuando menos 6 nuevos corredores de transporte ya bajo este esquema de regulación programada, con un esquema de capacitación de los operadores, con frecuencias regaladas, con intervalos también muy bien programados para efecto de que los operadores, al circular por las vialidades, no se estén rebasando, no estén cargando pasaje donde sea. Esa experiencia la tenemos ya muy hecha, la tenemos ya muy clara. Tenemos 10 corredores de transporte que funcionan muy bien en la ciudad, y que justamente el impacto positivo para la ciudadanía es ese, un mejoramiento en la regulación. ¿Nos estamos encaminando hacia un transporte verde en la ciudad? Sí, desde luego que la instrucción del doctor Miguel Ángel Mancera es que si nosotros pensáramos que transformar el transporte de la ciudad solamente es cambiar los buses, eso tendría implicaciones muy distintas para lo que es la Ciudad de México. ¿Qué es lo que queremos? Nos hemos planteado una estrategia integral de movilidad que contempla 6 ejes concretos, y el más importante en materia de transporte público es cómo migramos en la ciudad hacia un esquema integrado de transporte. ¿Qué implica eso? Que podamos integrar a todos los sistemas de transporte de la ciudad de manera física, de manera tarifaria, es decir, bajo un solo mecanismo de pago, que esperemos que también al término de la administración todo el transporte público se pague con tarjeta. Queremos también la integración informativa de los sistemas, que el usuario pueda subirse una unidad y sepa cuál es el origen, cuál es el destino, a dónde va, cuáles son sus frecuencias de paso, y desde luego una integración operativa que nos permita que todos los sistemas de la ciudad puedan entrelazarse, reduciendo tiempos de viaje y costos para el usuario. En el caso de los taxis,
Y tomando en cuenta que aún existen taxis pirata, ¿qué nos puedes decir? Mira, estamos trabajando en ello. Quiero decirlo y lo digo abiertamente en tu programa, Jorge Armando, los temas informales de la ciudad, comercio informal, taxis piratas, la gente que llega a tomar terrenos indebidamente y demás. Siempre en la ciudad tú generas esquemas de regulación, como ha sucedido en los taxis, y surgen otros. ¿Por qué? Porque se convierte en negocio de pseudolíderes ahí que justamente han hecho su modus vivendi de esto. Hicimos un programa de regulación de taxis en el año 2009, esquema que concluyó apenas el año anterior, es decir, todavía había muchas cosas pendientes que tuvimos que arreglar en la Secretaría de Transporte y Vialidad, y hoy empiezan a aparecer nuevos grupos de taxis, desde luego liderados por este tipo de personajes que buscan sobre todo esquemas económicos. ¿Qué estamos haciendo en concreto? Te comento, estamos trabajando, como sabes, en una nueva ley de movilidad, en donde parte de nuestra propuesta en la iniciativa que presentó el jefe de gobierno y que trabajamos en la Secretaría es justamente que todos los temas de irregularidad y de prestación del servicio público de taxi o microbús sin concesión pues impliquen un delito. ¿Qué implica esto? Que a partir de la publicación de la ley, quien circule sin concesión, quien incite, quien organice, casi quien piense en el transporte irregular, pues lo vamos a sancionar. Este punto es muy importante. Tenemos que hacer una pausa, regresamos para hablar contigo, secretario, sobre el tema de la movilidad en la capital del país. Mientras a los microbuseros se les da la posibilidad de que sigan operando por 5 años más durante esta administración, hay otros transportistas que se quejan que la CETRAVI, la Secretaría de Transporte y Vialidad, no les deja circular con sus unidades menos contaminantes y que utilizan gas natural. Y es que mientras a los microbuseros se les dejan operar 5 años más y en pésimas condiciones, otros transportistas que ya se modernizaron son bloqueados. El mundo al revés. Entonces vamos a ingresar a uno de estos camiones de gas natural. Nos dicen contaminan menos, pero lamentablemente los tienen parados. Las propias autoridades, vamos a avanzar. Y bueno, pues son también camiones, autobuses un poco más amplios, ¿no? Para los pasajeros, Pedro. Sí, son autobuses bastante amplios, muy cómodos y con toda la seguridad que marca las especificaciones que exige el gobierno. Entonces son perfectamente, ya cumplieron con la etapa de la homologación, entonces ya nomás estamos en espera. Eso es lo que no entendemos, el por qué todavía no nos han dado la autorización. ¿Cuál sería el llamado? ¿Y a quién en específico? A la directora de la Secretaría de Transporte, porque es la que está obligada a decirnos por qué no o por qué sí. Sí. Es lo que estamos en espera. Ahora, ¿y por qué sí les dieron los permisos y después se los quitaron, no? Tampoco me lo supo explicar. Me dijo que más adelante ella me iba a comentar el por qué, que había que ver cómo estaban las unidades, que pasaran la prueba de homologación, lo cual ya se hizo y ya estamos en espera. ¿Cuántas unidades están paradas? 20 unidades. 20 unidades de gas natural que podrían contaminar menos en este corredor de Reforma, pero por alguna razón. ¿Ustedes creen que es algo político o beneficiar a ciertos grupos? No lo veo así realmente, porque es algo que ya se está abriendo en todas las empresas, que lo actual es el gas natural. Entonces nosotros nos adelantamos para beneficiar a la ciudadanía en tener un transporte menos contaminante, que es lo que impera hoy, y aparte porque el diésel es más caro, cada día está subiendo, y en cambio el gas natural es más barato. Son los usuarios los que claman desde años atrás por un mejor servicio.
y porque sancionen a aquellos microbuseros que ni placas tienen y además les dan un pésimo trato. El gobierno del DF asegura que va a transformar el transporte público, una tarea que no se debe postergar, pero por lo pronto no hay señales que permitan sostener que el problema está por solucionarse. Dentro de la problemática del transporte público en el DF, la proliferación de los taxis pirata continúa. Para entender un poco más de la dimensión de lo que representa hoy en día la problemática de los taxis pirata y de los microbuses irregulares en la Ciudad de México, llegamos a uno de los depósitos más importantes de la Ciudad de México, al sur, muy cerca del Estadio Azteca y de Ciudad Universitaria. Observamos la gran cantidad de vehículos que han depositado precisamente por estas irregularidades, una buena cantidad de taxis que tienen placas para automóviles particulares, es lo que observamos, unidades pues prácticamente chatarra, porque ya también sale más cara la multa para sacarlos que lo que cuestan en sí mismos los vehículos. Y son cientos de taxis irregulares. Hacia el fondo vemos algunos microbuses, por igual se apilan llantas porque algunos son objeto de chatarrización. Son decenas de automóviles que han andado sobre las calles del Distrito Federal de forma irregular. Insistimos, lo que se observa principalmente es que hay una utilización de las placas para automóviles particulares, las utilizan como taxi e inmediatamente son remitidos. Hay otros que no tienen placas, son decenas las unidades con estas irregularidades. Nosotros vamos hacia lo que es la entrada a este depósito. Vemos un taxi que no tiene placas, dice que están en trámite. Simplemente le pintan ahí unos números. Y bueno, pues hacia allá observamos a una cantidad de personas que vienen a ver qué es lo que pasa con sus unidades. ¿En qué delegación es esto? En Gustavo Madero. En Gustavo Madero. Estaban haciendo operativo, me imagino. Sí, llegó un operativo fuerte ahí, ya de cuenta fue cuando nos detuvieron. Todos estábamos circulando sobre la avenida, cuando de repente los policías corriendo salieron. Sí. Y párense, pero ¿por qué no nos paran? Entregamos papeles y no nos liberan ni nada. Al contrario, llegan y nos agarran con grúas y nos levantan y nos traen en contra de nuestra voluntad, como que no es justo. ¿Pero usted no tenía taxi pirata? No, mi carro es particular. Haz de cuenta que yo tengo a un sobrino discapacitado. Y mi carro no es, haz de cuenta, te puedo invitar y te puedo pasar a que lo veas, es un carro rojo con cuadros adelante, nada que ver con un taxi. ¿Y por qué cree que están haciendo esto? Pues la verdad, pues quién sabe, ¿no? Pues la verdad yo no entiendo ni por qué lo hagan, ¿no? Pues la verdad uno que no tiene, sí. Pues haz de cuenta que el carrillo es con lo que nos movemos y ahora sin carro, ¿con qué nos vamos a mover? En mi caso, yo agarré como allí en Cuautepec todos trabajan de piratas. Yo trabajo en otro negocio, repartiendo michotes y toda la cosa y me agarraron. O sea, porque una persona pues, es conocida y me dijo, dame un aventón, y ya le di el aventón y como yo transporto mercancía, pues le di el aventón y luego ya dijeron que era pasaje. Dije, diga, o sea, usted estaba solo dando un aventón, sí. Y dijeron, es taxi pirata, va al corralón. Sí, va al corralón y yo trabajo en otra cosa con el taxi, con el carro. Pero en su caso, ¿su unidad no está pintada como taxi? No, como tal. No, es blanco con cofre amarillo. Estamos hablando con el secretario de Transporte y Vialidad del gobierno capitalino, Rufino H. León Tobar. Secretario, nos hablabas de esta polémica ley en materia de movilidad. Entre otras cosas, pues suena bastante lógico que se conviertan en delincuentes aquellos que estén manejando taxis pirata, porque esto también implica un factor de inseguridad en la ciudad. Claro, gran parte de los delitos que se cometen en taxis hoy, Jorge Armando, se realizan en unidades de este tipo, en vehículos piratas. ¿Qué es lo que hay atrás de esto? Mafias, organizaciones prácticamente delictivas que buscan defraudar, porque eso hacen, juntan ahí
un número importante de personas les venden ahí supuestos derechos, desamparos para circular en la ciudad. Después los organizan, es un modus vivendi ahí ya muy establecido, los organizan y van y le exigen al gobierno que les otorgue sus placas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos incorporando, como ya te decía, en la ley de movilidad? Justamente que esto sea un delito, porque nadie tiene derecho a explotar concesiones que no hayan sido otorgadas por el gobierno de la ciudad. Y en el tema de concesiones de transporte público no hay derechos preexistentes, es decir, es un servicio cuya obligación corresponde originariamente al gobierno de la ciudad prestar, y solo ante la imposibilidad que tenga jurídico o material de hacerlo, lo concesiona. Entonces, estamos proponiendo en la ley que esto sea un delito, que se aplique de una manera drástica las sanciones, sobre todo por el esquema de inseguridad que se genera, que ya bien comentabas, y la expectativa, incluso la visión que damos a veces hacia el exterior del país. Desde la perspectiva del gobierno capitalino, en particular de la Secretaría que encabezas, ¿qué debe estar en el corazón de esta ley de movilidad? ¿Qué estamos haciendo? Desde la campaña de nuestro jefe de gobierno, del doctor Miguel Ángel Mancera, propusimos cambiar el enfoque de la regulación del transporte en la ciudad. Por muchos años hemos venido regulando transporte, vialidad, infraestructura y demás, que eso implica justamente poner como una visión fundamental la infraestructura, las vialidades de la ciudad. Hoy queremos cambiar todo este enfoque y lo que estamos haciendo es regular una estrategia integral de movilidad en donde el centro de toda esta regulación sea en principio el peatón, el usuario de transporte público, el usuario de la bicicleta, las plataformas y las logísticas de carga y finalmente los vehículos. ¿Por qué finalmente los vehículos? En la ciudad tenemos el orgullo hoy que 7 de cada 10 viajes de los 12 millones de viajes que se realizan en la ciudad se llevan a cabo en transporte público. Este es un tema importante. Si lo traspolamos a nivel nacional, andamos muy por arriba, el promedio es 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra perspectiva hacia futuro justamente es conservar este parámetro 70-30, pero mejorar la experiencia del usuario, buscar que muchos usuarios que hoy tienen que utilizar su vehículo se bajen de sus unidades y se suban al transporte público, por un tema que también es fundamental en contraposición a ese parámetro 70-30. Ese 30% que transportan vehículos particulares ocupa todos los días el 90% de las vialidades y eso es muy drástico para nuestra ciudad. Por eso los congestionamientos, por eso es que en horas distintas, que ya no podemos hablar de horas pico, la ciudad se ve saturada en ciertas zonas y también por ello es que ante alguna eventualidad de las vialidades, ya sea una marcha, una concentración, una obra o una situación fortuita, la ciudad se colapsa de una manera importante. Sí. Entonces, en concreto, ¿qué queremos en esta ley de movilidad? Justamente traspolar esos 6 ejes de la estrategia integral de movilidad, que son el sistema integrado de transporte, que es fomentar la cultura de la movilidad, que es regular plataformas y logísticas de carga, que es el mejoramiento del espacio público también y el fortalecimiento de la movilidad alternativa a través inclusive de viajes peatonales, que como tú sabes en la ciudad estamos convirtiendo muchas calles en un esquema de peatonalización. Secretario, no podemos dejar de hablar de este aumento en la tarifa del metro en particular. ¿Qué impactos está teniendo hoy en día? Pues mira, también es una necesidad que, como ya comentaba, para que los transportes de la ciudad sean sustentables, pues se requiere que de alguna manera se tengan los recursos económicos mínimos o necesarios para poder otorgar mantenimiento a las unidades, para poder mantener el esquema de operación con regularidad. En el caso concreto del metro, como tú sabes y lo hemos dicho públicamente, el costo del pasaje oscila entre 11 y 12 pesos, que es un esquema ahí complicado para el erario, para el gobierno de la ciudad. Si bien tenemos claro que los servicios públicos de la ciudad no deben ser lucrativos y en este caso justamente los servicios de transporte, también tenemos que tener claridad en que hay ciertos temas que el erario público como tal no puede cargar, por así decirlo. Entonces, la tarifa del metro, como sabes, tenía mínimo 5 años de no aumentarse. Se hizo un esquema de valoración, el director general nos presentó una propuesta de aumento a la tarifa, hicimos todo un análisis considerando los factores que determina la ley, los aumentos en el salario mínimo, la inflación, el índice nacional de precios al consumidor y desde luego los costos directos e indirectos que inciden en la prestación del servicio. ¿A qué me refiero? A todo el esquema del personal, a la energía eléctrica, al refaccionamiento y a todo lo que impacta directamente en la operación del sistema. Finalmente, nuestra proyección era que el aumento debiera ser incluso un poco más alto. Se hizo
por parte del organismo también una encuesta ahí con 3 empresas encuestadoras y llegamos a la determinación, justamente concatenando la opinión de los usuarios con el balance que hicimos en el estudio de todos estos factores, en que era procedente el aumento. ¿Hoy el servicio del metro es más eficiente que antes? Sí, es un esquema que no podemos cambiar de un día a otro, desde luego. El director del organismo lo ha venido manifestando. Es una situación que se va a llevar de manera paulatina. Nosotros consideramos que un reflejo muy real de este cambio para bien que tendrá el metro se dará el año siguiente, pero ya estamos trabajando en el cambio de las cosas fundamentales, sobre todo en el fortalecimiento de la operación, que como ya decía, lo que más nos importa es la seguridad de los usuarios. Y entonces, en ese contexto, como ya lo anunció el director del organismo, hemos empezado ya con las licitaciones para refaccionamiento, estamos cambiando las escaleras para efecto de dar accesibilidad mucho mayor a los usuarios, y lo que viene es la reparación de casi 100 trenes que teníamos fuera de servicio y cambiar todo el espectro y toda la imagen del metro. Estamos ya en el cierre del programa. Un mensaje final, secretario, algo que quieras destacar sobre la movilidad y el transporte público en la capital del país. Muchas gracias, José Armando. En principio, agradecerte el espacio en este programa tan exitoso que tienes, y en segundo lugar, pues invitar a la ciudadanía a que nos subamos en este esquema de la nueva regulación de la movilidad. Decirles que la Secretaría, que por muchos años había venido teniendo otro enfoque de regulación, hoy está enfocado hacia el tema de que lo más importante para el jefe de gobierno, para el secretario y para todos quienes trabajamos de ahí son las personas, es el usuario del transporte, es el peatón, es el ciclista, y que en ese contexto todo lo que hagamos hacia futuro va a tener un impacto positivo en accesibilidad, en espacio público y en mejoramiento de su transportación para mejorar la calidad de vida. Secretario, gracias por la confianza. Al contrario, muchas gracias, Jorge Armando. Y sobre todo, gracias a ustedes por habernos visto, por habernos escuchado. Nosotros muy contentos iniciando el 9º año de este Proyecto 40. Soy Jorge Armando Rocha. Muy buenas noches.